Dicen que el tiempo lo cura todo, pero en el universo de la prensa rosa española más bien lo que hace es darle más picante a los enfrentamientos familiares. Porque lo que parecía un silencio sepulcral por parte de Rocío Flores, de repente se ha roto en 1000 pedazos. Y lo ha hecho con una frase demoledora: ya no tengo miedo. Un mensaje claro, firme, que retumba como un cañonazo en medio de la telenovela interminable de los Carrasco Flores Albiac. Y es que, después de años de estar en el ojo del huracán, de soportar portadas, documentales y acusaciones que le han pasado factura tanto personal como mediáticamente, Rocío ha decidido dar un paso al frente. Y ese paso es mucho más que una simple declaración. Es una declaración de guerra en toda regla contra la narrativa que durante tanto tiempo ha dominado su madre, y, por supuesto, la figura siempre polémica de Fidel Albiac. Para entender lo que significa este movimiento hay que retroceder un poco. Rocío Flores siempre ha sido la pieza incómoda de este tablero mediático. Convertida en personaje público casi a la fuerza, su relación con su madre, Rocío Carrasco, ha sido diseccionada hasta la saciedad. Ella, que siempre se mostró más cercana a su padre, Antonio David Flores, vivió en carne propia cómo la separación de sus progenitores se convirtió en un espectáculo nacional. Y no uno cualquiera, sino uno de esos que marcan a fuego el apellido en las hemerotecas y en los platós de televisión. Durante años, Rocío callaba, aguantaba y trataba de mantenerse firme, incluso cuando las cámaras buscaban arrancarle una lágrima o una declaración explosiva. Pero hoy la película es otra. Hoy Rocío Flores dice basta, y lo hace sin titubeos, señalando con claridad a la persona que, según ella, ha manejado los hilos en la sombra, el propio Fidel Albiac. Ese nombre que provoca escalofríos entre los más fieles seguidores de la saga. Porque Fidel nunca ha querido ser protagonista, pero al final siempre lo es. Retratado por muchos como la figura que alejó a madre e hija, descrito como estratega silencioso que controla desde detrás del telón, y señalado una y otra vez como responsable de que Rocío Carrasco adoptase decisiones tan duras contra su familia paterna. Para Rocío Flores, el silencio de años se ha convertido en un grito. Y lo más impactante es la manera en que lo hace, no con un arrebato de rabia, sino con la calma de alguien que, después de tanto, ya no siente miedo. Como si por fin hubiera encontrado el punto de equilibrio para decir lo que piensa sin temer a las represalias mediáticas o familiares. Y claro, en este universo de Sálvames, deluxe, realities y tertulias infinitas, esa frase lo cambia todo. Porque Rocío Flores no solo está contando su verdad, sino que también está desafiando de frente al relato que lleva años imponiéndose. Esa especie de versión oficial que ha sido repetida en documentales, entrevistas y platós con música de fondo y lágrimas incluidas. Ahora, con esta declaración, Rocío está diciendo: yo también tengo voz, yo también tengo mi historia y no voy a dejar que nadie más la cuente por mí. Y en esa frase late un mensaje oculto, una pulla directa a Fidel Albiac, al que considera el gran titiritero de todo este drama familiar. En los pasillos de Telecinco y en los foros de la prensa del corazón, ya se comenta que estas palabras de Rocío van a abrir una nueva temporada de guerra abierta. Porque la hija de Antonio David no solo está recuperando terreno mediático, sino que además está decidida a que su testimonio pese más que nunca. Y ojo, porque lo está haciendo en un momento clave, con su madre cada vez más ausente de los focos, con Fidel más cuestionado que nunca, y con un público que ya empieza a mostrar cierto cansancio ante una historia repetida hasta la saciedad. La jugada de Rocío Flores llega con timing perfecto, como si hubiese estado esperando justo el instante en el que su voz pudiera sonar más fuerte. Pero hay más. Porque al decir ya no tengo miedo, Rocío no solo está apuntando a Fidel, también está lanzando un mensaje a toda esa maquinaria televisiva que en su día la trituró. Está diciendo que se acabó la niña callada, se acabó la joven que evitaba hablar de su madre para no encender más fuegos. Ahora, con más experiencia mediática, con más tablas y con más seguidores a su alrededor, se atreve a mirar a cámara y a plantar cara. Y eso, en un terreno donde la imagen lo es todo, tiene un impacto brutal. Porque cuando alguien que siempre ha sido víctima del relato ajeno toma la palabra, el relato cambia, y cambia para todos. Lo más curioso de todo esto es cómo ha cambiado la percepción del público respecto a Rocío Flores. Porque si hace unos años muchos la veían como la niña consentida de Antonio David, la que vivía bajo el paraguas del padre caído en desgracia y que no terminaba de soltar palabra, hoy la cosa es distinta. Hoy, cuando dice ya no tengo miedo, lo que se percibe es un aire de madurez,
de una mujer que por fin se quita de encima el papel de víctima secundaria para convertirse en protagonista absoluta. Y claro, esto no solo genera titulares, también incomoda a muchos que preferirían que siguiera calladita, sobre todo a aquellos que han hecho de su silencio un arma mediática. Y en esa lista, la sombra de Fidel Albiac vuelve a aparecer como el gran señalado. Porque hablemos claro, ¿quién ha sido siempre el gran beneficiado de que Rocío Flores se mantuviera en segundo plano? Exacto, Fidel. Mientras ella callaba, él tenía campo libre para reforzar el relato de su mujer, Rocío Carrasco, sin oposición directa. El documental, las entrevistas exclusivas, las lágrimas ante cámara, todo eso circulaba en un carril cómodo donde la hija no replicaba. Pero ahora, con esa frase lapidaria, Rocío abre un boquete en ese muro mediático. Es como si hubiera decidido dinamitar el tablero con un simple gesto. Y claro, los rumores no han tardado en correr, que si prepara una entrevista demoledora, que si podría incluso firmar un contrato jugoso con alguna cadena para contar todo lo que hasta ahora ha callado, o que si piensa dar un golpe sobre la mesa en redes sociales para llegar directamente a la gente, sin filtros ni manipulaciones. Y aquí viene lo que más escuece: Rocío Flores sabe perfectamente dónde duele. Porque si algo ha aprendido de toda esta vorágine es que no basta con hablar, hay que saber cuándo y cómo hacerlo. Y vaya si lo está haciendo. En un momento en el que la figura de su madre ha perdido fuerza mediática, en el que el público empieza a cansarse del mismo discurso de siempre, Rocío da un paso y, sin necesidad de dar demasiados detalles, ya está provocando temblores en los cimientos del relato. Y es que lo más potente de todo es precisamente eso, que no necesita contar aún toda la verdad. Con una simple declaración, consigue poner nervioso a más de uno y encender todas las alarmas. Mientras tanto, en el lado de Rocío Carrasco y Fidel, la cosa no pinta fácil. Porque ya no estamos hablando de una niña indefensa, sino de una mujer joven que tiene claro que no va a dejarse silenciar más. Y aunque el matrimonio pueda pensar en contraatacar con sus argumentos habituales, lo cierto es que cada vez suenan menos convincentes para una audiencia que empieza a preguntarse si de verdad toda la culpa ha sido siempre del mismo lado. El desgaste de la versión oficial se nota, y ahí es donde Rocío Flores ha visto el hueco para entrar con fuerza. Es como cuando en Sálvame alguien suelta una bomba a mitad de tarde. No importa si es cierta, lo que importa es que reventó la escaleta y dejó a todos mirando hacia otro lado. Pues aquí pasa lo mismo. Y no olvidemos un detalle que a menudo pasa desapercibido. Rocío Flores, aunque haya querido mantenerse discreta, ha crecido en este circo mediático. Ha visto cómo se mueven los hilos, cómo se preparan los ataques, cómo se lanzan los dardos desde las portadas de las revistas hasta las tertulias de televisión. Ella sabe de sobra lo que significa estar expuesta, y por eso el hecho de que ahora diga que ya no tiene miedo no es una simple frase bonita para las cámaras, es el inicio de un plan. Un plan que, nos guste o no, apunta directamente a desmontar a Fidel Albiac como la gran figura intocable que siempre ha estado detrás de Rocío Carrasco. Y claro, en este juego de ajedrez del corazón, lo más jugoso no es lo que ya se ha dicho, sino lo que queda por decir. Porque si Rocío Flores ha decidido entrar en combate, lo lógico es pensar que no se va a quedar en una simple frase. Habrá más, habrá confesiones, habrá momentos incómodos y, seguramente, habrá algún ataque directo que hará saltar chispas en los platós. Y ahí es donde está la verdadera expectación, en ver hasta dónde está dispuesta a llegar y qué cartas guarda bajo la manga. Lo interesante de todo esto es que Rocío Flores ya no se mueve desde el miedo, sino desde la estrategia. Y eso, para quienes llevan años pintándola como una figura secundaria sin iniciativa, es un auténtico jarro de agua fría. Porque ahora es ella la que marca los tiempos, la que elige cuándo hablar y la que decide qué silencios romper. Y claro, en el momento en que alguien se libera de ese corsé mediático, las reglas cambian. Hasta ahora, todo giraba alrededor de la imagen de una madre sufrida, con Fidel como guardián de la historia, pero de repente aparece la hija diciendo: «Un momento, yo también tengo algo que contar». Y ahí, amigos, es donde empieza la verdadera tensión, porque el relato ya no es de uno solo, ahora es un campo de batalla compartido. Y atención, porque lo que está en juego aquí no es solo una pelea de familia, es también una guerra por el control de la opinión pública. Que nadie se engañe, en el mundo del corazón, quien controla la narrativa controla también los contratos, las portadas y los minutos de oro en televisión. Rocío Carrasco lo supo aprovechar en su momento con aquel documental que paralizó a media España,
pero el tiempo pasa y los relatos se desgastan. Ahora, Rocío Flores parece haber entendido que si no toma la palabra, otros seguirán escribiendo su historia por ella. Y, seamos sinceros, lo está haciendo con bastante más inteligencia de la que muchos esperaban. Porque no hace falta gritar ni montar un escándalo para que te escuchen. A veces basta con dejar caer una frase contundente y el resto lo hace el eco mediático. Y aquí hay que reconocerle a Rocío Flores que lo ha bordado. Con un solo "ya no tengo miedo" ha conseguido que los tertulianos se peleen por interpretarlo, que los programas lo coloquen en la escaleta principal y que el público vuelva a ponerla en el centro del debate. Y todo sin dar una sola exclusiva todavía. Eso es jugar con ventaja, porque ahora todos esperan la siguiente jugada, y en ese tiempo Rocío gana terreno sin tener que exponerse demasiado. Mientras tanto, ¿qué pasa con Fidel Albiac? Pues que, guste o no, está más contra las cuerdas que nunca. Porque aunque él no hable, aunque no se siente en un platón y se exponga en entrevistas, su figura es como un fantasma que sobrevuela cada palabra de Rocío Flores. Y cada vez que ella habla, la sombra de Fidel se agranda. Porque al final, ¿qué es lo que está sugiriendo Rocío? Que detrás de todo ese muro que la separó de su madre siempre estuvo él, tirando de los hilos, decidiendo, influyendo. Y eso cala en la gente, aunque no lo diga de manera directa. El público no es tonto, y cuando alguien apunta con el dedo una y otra vez, termina por creérselo. Y ojo, porque si algo tiene Fidel es que nunca ha gozado de la simpatía del público. Siempre se le ha visto como alguien frío, calculador, demasiado en las sombras. Nunca consiguió esa conexión emocional que, por ejemplo, si tuvo Antonio David con sus defensores más férreos. Y eso juega en su contra, porque en este tipo de batallas mediáticas no gana necesariamente quien tiene la razón, sino quien consigue que el público se identifique. Y ahí, Rocío Flores, con sus errores y aciertos, con su historia de niña rota que ahora se reconstruye, tiene mucha más baza para empatizar que un Fidel hermético y silencioso. Además, hay algo que no podemos olvidar: Rocío Flores tiene una legión de seguidores jóvenes que la apoyan en redes sociales. Un público distinto al de su madre, más dinámico, más digital, que no necesita de documentales para posicionarse. Ese público es su arma secreta, porque en cuestión de horas cualquier frase suya puede convertirse en tendencia y arrastrar titulares. Y eso, para un Fidel que nunca se ha movido bien en ese terreno, es terreno perdido. Es como si Rocío hubiese encontrado el punto exacto para desmontar al enemigo, jugar en el campo donde él no sabe moverse. La pregunta que ahora flota en el aire es, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar? Porque una cosa es soltar una frase y otra es entrar en detalles, abrir viejas heridas y señalar con nombres y apellidos. Y todos sabemos que si Rocío Flores decide cruzar esa línea, lo que viene será un auténtico terremoto mediático. Y ahí sí, Fidel Albiac se verá obligado a hacer algo que nunca ha querido: dar explicaciones, aunque sea a través de la voz de su mujer, porque quedarse callado sería asumir que las acusaciones pesan más que su silencio. Y si hablamos de terremoto mediático, es inevitable imaginar lo que supondría que Rocío Flores decidiera dar un paso más allá y contarlo todo, sin filtros. Porque hasta ahora lo que ha dicho son frases sueltas, pinceladas que insinúan más de lo que revelan. Pero el público está hambriento de detalles, de esa letra pequeña que nunca se contó y que podría poner en jaque a más de uno. Y no nos engañemos. Cuando una historia lleva tantos años ocupando portadas y programas, lo que de verdad mantiene viva la llama no son las versiones oficiales, sino los giros inesperados. Y aquí, Rocío tiene la llave para cambiar el rumbo del guión. Porque no se trata solo de enfrentarse a su madre o de distanciarse aún más de esa figura con la que nunca logró recomponer la relación. Aquí hablamos de poner el foco directamente en Fidel Albiac, en ese personaje que nunca se sentó frente a las cámaras, pero que siempre estuvo en la diana. Rocío sabe que, si lo coloca en el centro del huracán, la maquinaria televisiva se activará como nunca. Porque Fidel, en el fondo, es un personaje desconocido para el gran público. Se habla de él, se especula, se le señala, pero pocas veces se ha escuchado su voz. Y ese misterio, esa especie de halo de poder en la sombra, es precisamente lo que lo convierte en carne de debate y en objetivo perfecto para el morbo mediático. Ahora bien, ¿qué gana Rocío Flores entrando en ese terreno? Pues mucho. Porque si consigue que el foco se desplace hacia Fidel, automáticamente la opinión pública empezará a verla como la víctima de una manipulación prolongada.
Pasará de ser la hija rebelde que no habla con su madre a la joven que sobrevivió al control de un hombre que la apartó de su familia materna. Y esa narrativa, digámoslo claro, vende. Vende en televisión, vende en redes y vende en entrevistas exclusivas. Es un cambio de rol que le beneficiaría enormemente, sobre todo si piensa en relanzar su carrera mediática o incluso en volver a los realities, donde este tipo de conflictos siempre se convierten en oro puro. Y mientras tanto, ¿qué puede hacer Rocío Carrasco ante todo esto? Lo cierto es que cada vez menos. Porque su relato ya fue contado con todo lujo de detalles en aquel famoso documental. Fue un éxito, sí, pero también dejó la sensación de que todo estaba dicho. Y en televisión, cuando la gente siente que ya no queda nada más por contar, se aburre y pasa a otra cosa. Ahí es donde Rocío Flores tiene ventaja, porque ella aún guarda silencios, aún tiene cartas que no ha mostrado. Y cada vez que insinúa que está dispuesta a jugarlas, la expectación se dispara. El verdadero drama de este triángulo es que, mientras Rocío Carrasco trató de recuperar la empatía del público a través de su dolor, su hija parece dispuesta a hacerlo desde la fuerza. Y eso cambia radicalmente la manera en que la audiencia percibe la historia. Ya no hablamos de una madre rota contra un padre cuestionado, sino de una hija que planta cara y se atreve a desafiar al mismísimo Fidel Albiac, un personaje que ha vivido protegido bajo la coraza mediática de Rocío Carrasco. Y esa valentía, guste o no, genera simpatía. Además, hay que tener en cuenta algo que a menudo pasa desapercibido. Rocío Flores siempre ha tenido una relación muy distinta con los medios. Aunque ha estado expuesta desde pequeña, nunca ha sabido o querido explotar su papel del todo. Y quizá eso le da una credibilidad que su madre ya no tiene. Cuando Rocío Carrasco habla, muchos sienten que hay un guión detrás, un relato ensayado. Pero cuando habla su hija, aunque se equivoque, suena más espontánea, más auténtica. Y eso, en este terreno donde la autenticidad se cotiza al alza, es una ventaja brutal. Así que sí, lo que viene es una tormenta. Porque no hay nada más peligroso para quienes han construido su poder en el silencio de los demás que ver cómo esos silencios se rompen. Y Rocío Flores no solo ha roto el suyo, sino que además ha dejado claro que está lista para seguir hablando. Y lo hace con esa frase que resuena como un eslogan: «Ya no tengo miedo». Una sentencia que no solo desafía a su madre y a Fidel, sino que también despierta un morbo irresistible en todos aquellos que llevan años siguiendo esta historia como si fuese una serie interminable. Lo que está claro es que la frase de Rocío Flores no es un simple desahogo, sino el inicio de una nueva etapa que va a dar mucho que hablar. Porque al final, en este tipo de historias, lo que más interesa no es tanto la reconciliación como el conflicto. Y Rocío lo sabe. Ella sabe que sus palabras son munición para los programas, que sus gestos se analizan al milímetro y que cada silencio suyo vale más que 1000 titulares. Por eso, el hecho de que haya decidido romper ese silencio y declarar abiertamente que ya no tiene miedo significa que está preparada para entrar en el juego con todas las de la ley. Y es que si algo caracteriza a este culebrón interminable es que siempre hay una vuelta de tuerca más, un nuevo capítulo que parecía imposible pero que, de repente, se convierte en portada. Y ahora, con Rocío Flores recuperando protagonismo, el tablero se agita de nuevo. Los platós se frotan las manos, los tertulianos ya tienen material para semanas, y el público se divide como siempre entre bandos irreconciliables, alimentando el fuego que mantiene viva esta saga. Porque aquí nadie es neutral, o se está con la madre o se está con la hija, y en medio, como un fantasma omnipresente, está la figura de Fidel Albiac, señalado, cuestionado y cada vez más incómodo en un papel que nunca quiso pero que siempre le ha perseguido. Lo más irónico de todo esto es que, al final, cuanto más se intenta silenciar a alguien, más fuerza cobra cuando por fin decide hablar. Y Rocío Flores ha esperado su momento. Ha aguantado críticas, insultos y hasta campañas mediáticas en su contra. Pero lejos de hundirse, parece haber salido más fuerte. Y esa fuerza es lo que ahora desconcierta a quienes pensaban que la tenían controlada. Porque cuando alguien dice que ya no tiene miedo, lo que en realidad está diciendo es que ya no tiene nada que perder. Y eso, en el mundo del corazón, es dinamita pura. Y claro, la gran pregunta es, ¿qué hará Fidel Albiac? Porque hasta ahora su silencio ha sido su estrategia, pero ese silencio empieza a volverse en su contra. Ya no basta con estar en la sombra, porque la sombra se ha convertido en sospecha.
Y mientras Rocío Flores crece en voz y presencia, Fidel se encoge, se convierte en un personaje cada vez más vulnerable a las acusaciones. No necesita que se le ataque directamente, basta con que se le señale entre líneas para que el público rellene los huecos con sus propias conclusiones. Y eso, en términos de imagen, es devastador. Por eso, más allá de lo familiar, lo que estamos viviendo es un pulso mediático entre dos formas de jugar el mismo juego. La de Rocío Carrasco y Fidel, basada en relatos elaborados, guionizados y lanzados con una producción impecable, y la de Rocío Flores, que apuesta por la espontaneidad, por la frase contundente que revienta titulares y deja al resto especulando. Dos estilos opuestos que, sin embargo, compiten por lo mismo, la empatía del público y el control de la historia. Y de momento, la hija parece llevar ventaja, porque ha logrado algo que hacía tiempo no ocurría: sorprender. Y así, con un simple "ya no tengo miedo", Rocío Flores ha encendido de nuevo una hoguera que parecía apagada. Una hoguera en la que los protagonistas de siempre vuelven a verse arrastrados. Su madre, atrapada entre el cariño y el reproche. Su padre, siempre dispuesto a aprovechar cualquier oportunidad para respaldar a su hija. Sobre todo, Fidel Albiac, convertido en el villano silencioso de una trama que no deja de dar giros. Y mientras tanto, nosotros, los espectadores de este gran teatro mediático, nos acomodamos en el sofá, preparados para ver cómo se desarrolla el próximo capítulo de una historia que, lejos de acabarse, parece que acaba de empezar una nueva temporada. Porque al final, si algo nos ha enseñado la saga Carrasco Flores Albiac, es que cuando crees que ya lo has visto todo, siempre aparece una nueva frase, un nuevo gesto o un nuevo enfrentamiento que lo cambia todo. Y esta vez, el golpe de efecto ha sido cortesía de Rocío Flores, que con esa frase ha pasado de secundaria a protagonista. Y lo ha hecho con una contundencia que no admite réplica: ya no tiene miedo. Y cuando alguien en esta historia pierde el miedo, lo que viene es, sencillamente, pólvora pura para la prensa del corazón.